Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo la ley. Ayer vimos, para recordarle, la ley y el evangelio. ayer vimos la ley, ¿verdad? Hoy vamos a ver la ley y el evangelio. Ayer vimos la importancia de la ley, ¿no? Que la ley, Sí, exacto. por recordar la ley nadie va a ser salvo. Sí. Pero sabemos que la ley es nuestro ayo y nos lleva a Cristo. La ley es como un espejo, ¿no? Nos muestra nuestra condición. Amén. Sí, vimos ayer ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrar al ser humano la condición en que está y su pecaminosidad, y sienta la necesidad de buscar, ¿verdad?, redención, el pago por sus pecados. Y eso es el propósito de Dios, provocar en el hombre, ¿verdad?, que tenga necesidad de Dios. Y decía Jesús, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes se pueden arrepentir? Los pecadores. Pero a los justos que se creen que si no tienen pecado, pues no hay necesidad de buscar arrepentimiento. Pero también dice, no he venido a buscar a sanos, ¿verdad? Sí. Porque los sanos, dicen, no tienen necesidad de médico. Con esto vamos a orar, pastor, antes de ir a nuestra lección de hoy. Vamos. ¿Qué le parece? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder venir y compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana. Te pedimos y te rogamos, Señor, permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, permítanos escondernos atrás de Cristo Jesús para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Todo eso te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la ley y el evangelio, ambos van de la mano, ¿no, pastor? Amén. Ambos van de la mano. Vemos que Jesús mismo explicó la manera muy poderosa y sucinta cuál era su relación con la ley. Exactamente, lo decíamos, lo hemos dicho otras veces, que Mateo 5:17 usualmente se toma para tergiversar lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen que la ley de Dios fue abolida, fue abrogada, porque Cristo, ¿verdad?, la guardó por nosotros, ¿cierto? Así es que ya la ley era para los judíos y ya nosotros ahora solo por la gracia, pero Cristo aquí mismo enseñó, Mateo 5:17, dice, está en pantalla, no penséis, dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice. 2 veces repite, ¿verdad? Sino para cumplir. Versículo 18. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado. Verso 18 se pasó 1, 18. 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, si Jesús ya dice que ya lo cumplió, ¿por qué ahora Jesús está diciendo, dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido? Bueno, si Jesús ya la cumplió, ¿por qué tuvo que hacer referencia? ¿Cierto? ¿Por qué? Ahora, hay un texto, ¿verdad?, en el Cierto la gente enfatiza que Jesús no vino a destruir o invalidar la ley moral, los 10 mandamientos, sino a exaltarla, vindicarla y vivirla en su propia vida para demostrar que es inmutable y eterna. La ley de Dios es inmutable y es eterna. Si nosotros hacemos un análisis, bueno, si la ley de Dios puede ser invalidada o cambiada, lo vamos a decir. Ahora pongámonos a pensar por un momento. ¿Para qué tenía que Dios Padre enviar a nuestro Señor Jesús a morir? Si bien pudo simplemente hacer
¿cómo se dice? Un cambio en la ley, ¿cierto? Sin necesidad de que Cristo viniese a morir en la cruz. Sí, ahí prueba que la ley es inmutable y no se puede cambiar, tanto que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por esa ley transgredida. Pastor, entonces, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros hermanos? O a veces cuando alguien nos pregunta o nos dice, no, ustedes están mal, ustedes son demasiados fariseos. Cristo Jesús clavó toda la ley en la cruz de Calvario, o podemos decirlo así, o la luz de toda la ley caducó en la cruz de Calvario. Bueno, Es importante entender, ¿no, pastor? Que sí. Entender que lo que vimos ayer era muy importante. O sea, tú acabas de decir, ¿cómo le podemos explicar? Pues es bien sencillo. La paga del pecado es la muerte. Para no tener la muerte eterna, ahora tenemos que ver qué es pecado. Bueno, pecado, dice la palabra de Dios, que es transgresión de la ley. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley se conoce el pecado. Ahora el apóstol Pablo dice yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. O sea, vamos instruyéndolo a través de la palabra para llegar a una conclusión, y ahora que tengamos todo el panorama lo vamos a llevar a los 10 mandamientos. Ahora vamos a vernos en ese espejo, vamos a los 10 mandamientos y usted escoja cuál de esas cree que está transgrediendo, porque si lo está transgrediendo está en pecado. Entonces vamos uno por uno, ¿verdad? Y cuando va a llegar, y usualmente ese es el filtro, ¿verdad?, para poder ver nuestra condición. Y esa es la forma que usualmente cuando yo hago un estudio bíblico los trato de ver. Ahora mire su condición, vaya al espejo, lea los 10 mandamientos y vea cuál está fallando. Y entonces cuando le señala, y la mayoría de veces cuando digo el cuarto mandamiento, el sábado. Es interesante, pastor, entender que lo que Cristo Jesús vino, o lo que caducó en la cruz de Calvario, no fue los 10 mandamientos. Lo que caducó en la cruz de Calvario con la muerte de Cristo Jesús fue la ley ceremonial. Sí. Pero la ley moral sigue vigente, seguirá vigente por toda la eternidad. Por ejemplo, mire, lo vemos en Isaías capítulo 66, ¿no? Versículo, creo que es 23. 66, 23 dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Dónde vas a pasar esto? En la nueva Jerusalén, ¿no? En la nueva tierra. Sí. Entonces, para los que no han entendido que la ley de Dios sigue vigente, seguirá vigente, la ley moral de Dios, no la ley ceremonial. Lo que Cristo Jesús clavó en la cruz de Calvario no fue la ley moral, fue la ley ceremonial. Porque Cristo Jesús se ofrecía el Cordero, ofreciéndose que Cristo Jesús era el Cordero. Todo lo que se decía del sacrificios en el libro de Levítico estaba señalando a Cristo Jesús como al Cordero. Una vez venido Cristo, pagando Cristo nuestra deuda en la cruz de Calvario, siendo crucificado a Cristo Jesús, ahí terminaron los... Bueno, lo que realmente Jesús clavó en la cruz también fue los pecados pasados nuestros. Exactamente. O sea, Él eso sí los clavó, porque perdonanos todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero de ahí comienza una nueva vida. Pero esa nueva vida ahora es en Cristo, en obediencia. ¿Por qué necesitamos redención? ¿Por qué necesitamos perdón de nuestros pecados? Porque éramos pecadores, transgresores de la ley. Ahora Cristo, cuando nos perdonó los pecados, ahora todos esos pecados pasados los clavó en la cruz, pero ahora comienza una nueva etapa en nuestra vida. Pero ahora, muy interesante, porque fíjese, pastor, la pregunta es, ¿quién de nosotros no ha sufrido las terribles consecuencias del pecado, la transgresión de la ley? ¿Quién de nosotros? Yo creo que todos hemos, como pueblo, como miembros de la familia, hemos sufrido las consecuencias por haber transgredido la ley de Dios. Pero ahora, si nos damos cuenta, el amor a Jesús está en el centro de la misma ley. ¿Por qué? Vamos a Juan 14:15, para que veamos que Jesús es el centro de la ley, ¿verdad? Es el amor. Por eso dice aquí, ahora Jesús dice, si me amas o si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice que si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos.
cuando amamos genuinamente a Jesús, nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer su ley. No porque no lo vemos como algo restrictivo, ¿no? Sino porque lo amamos a Él. Claro. Pongo un ejemplo. Yo creo que en la lección, no sé si aquí aparece, pero usualmente a nuestros hijos, tiene hijos, ¿verdad? Y su hijo, cuando usted le dice algo que tiene que hacer, ¿lo hace por la consecuencia si no obedece? ¿O lo hace realmente por agradarlo a usted? Porque hay muchos hijos que obedecen porque si no lo hacen, usted lo tiene que disciplinar, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces por eso te obedecen. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted obedezca porque lo ama. Así nosotros obedecemos a Dios no por la disciplina que nos va a traer, sino nosotros lo obedecemos es porque realmente lo amamos. Y si amamos a Él, amamos su ley, ¿cierto? ¿Iba a leer, pastor, algo? Sí, pastor, interesante, ¿no? Vamos a leer que es Efesios capítulo 2:15. Efesios 2:15 y después nos vamos a Colosenses 2:14. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. En Colosenses 2:14, dice, anulando el acto de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué esclavó Cristo en la cruz de Calvario? Todo lo que estaba contra nosotros. Sí, claro, y la ley ceremonial. La ley moral de Dios sigue vigente. Mire, nuestra lección es interesante, lo que escribió el escritor de la lección acá. Y vimos hace rato en Juan 14:15, dice, me amáis, dice, el que dice, me aman, guardará mis mandamientos. Aquí el escritor dice de la lección, la ley debe ir de la mano del evangelio. Pues aunque creemos en la vigencia de aquella y en la importancia de obedecerla, en lo que respecta a nuestra posición ante Dios, la ley solo puede señalar el pecado. Ella no puede perdonar, justificar ni expiar. Por el contrario, ella señala por qué necesitamos ser perdonados y justificados, porque necesitamos expiación. Esta es la razón por la que el Evangelio es imprescindible para comprender la ley y por qué la muerte de Cristo en nuestro favor nos es imputada por la fe y no por nuestro cumplimiento de la ley. Correcto, la ley señala el pecado, ¿cierto? Pero no tiene poder para perdonar ni justificar a nadie, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos expiación? Es la razón por la cual entra el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Es las buenas nuevas de salvación. O sea, porque el pecado nos condena, ¿verdad? Porque el pecado es muerte y la ley nos condena. Pero sin embargo, ¿verdad? La ley solamente señala el pecado y para eso tuvo que venir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y la buena nueva de salvación quiere decir que ahora hay esperanza y hay perdón de nuestros pecados por haber transgredido la ley de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 3:28 dice. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. O sea, nosotros somos perdonados por la fe. Claro. No por las obras de la ley. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Ahora, el problema es de que tener claro, ¿verdad? Somos perdonados por la fe sin las obras de la ley, pero es muy importante el papel que juega la ley. Vimos la ley que representa, o más bien nos hace mostrar la condición nuestra. Por eso el apóstol Pablo es muy claro. Leamos un texto, dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, bueno, dice aquí, porque si fuimos ya perdonados, dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar, qué dice? En el pecado
O sea, vamos a seguir transgrediendo la ley para que la gracia abunde. Si nosotros fuimos libertados del pecado, ¿verdad? Ahora vamos a seguir quebrantando la ley. Ahora, versículo 2 está la respuesta. 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo aún en él? O sea, si fuimos perdonados por los pecados pasados, fuimos perdonados, ¿cierto? Es pecados que sí, por la transgresión de la ley pasada, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el mismo pecado? O sea, ¿vamos a seguir transgrediendo la ley? No, sino que ahora nosotros, como ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados, ahora tenemos que guardar perfectamente la ley, ¿cierto? Pastor, mire lo que dice el don profético. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente. ¿Correcto? Y se hace partícipe de la naturaleza divina. En su Hijo, Dios, pues, ha recibido el espíritu de adopción por el cual exclama, Abba, Padre. Interesante, ¿no? Lo que dice la sierva del Señor, no que la ley revela al hombre su pecado. Sí. Si no hubiera ley, no, pues no. No sabemos qué es pecado. No sabemos cómo está nuestra condición delante de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a entender el Evangelio? Claro. Porque el Evangelio viene por haber transgredido la ley de Dios. Muertos en pecados y delitos. Ahora viene las buenas nuevas de salvación diciendo, no tienes que morir. Porque Cristo venció a través de la cruz la muerte y ahora puedes obtener el perdón de los pecados y tener vida eterna. Esa es la buena nueva. O sea, la ley de Dios, porque sin la ley de Dios no puede existir vida eterna. No puede venir un mensaje ¿cómo se dice? A decir, ¿verdad? O a contraponerse con el otro, porque la transgresión de la ley, nos muestra nuestro pecado, pero ahora viene el Evangelio a decir, mira, ya no tienes que morir eternamente, puedes alcanzar el perdón de tus pecados, Dios te puede limpiar de tus pecados por la ley que nosotros transgredimos. Interesante, pastor, cómo lo describe la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 461 y 462. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, 7. Sin la ley los hombres no pueden formarse justo conceptos de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse, como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios. No se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Con Cristo, ¿sí? Cuando no tenemos un claro concepto de la ley y el papel que juega el Evangelio, vamos a poner los dos, no tenemos claro, ¿verdad? El cristiano tiene que saber, porque si no, es una conversión a medias. Pastor, por eso hoy día hay tantos adventistas También. Que no entendieron realmente el proyecto de la ley y se van a trabajar el sábado. Correcto. Sí, exactamente. Y no nada más eso, hay otras cosas, pastor, que cuando no entendemos el papel que juega la ley de Dios, es algo maravilloso, pastor. ¿Quién no quisiera saber cómo se encuentra delante de Dios para ver si hay una probabilidad de poder, ¿cómo se dice? Sanar esa relación, ¿verdad? Si hay una posibilidad, pues vayamos, ahí está la relación, ahí está el perdón de pecados
pero el papel que juega la ley para que Dios nos muestra nuestra condición. Amén. El tiempo nos ganó, hermano, así es que Dios les bendiga. Los esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta pronto.